Nos honra con su presencia en estos estudios de Podcast Solutions el gran amigo doctor Franklin Montero, pediatra, neurólogo. Doctor, bienvenido. Nos hacía falta, doctor. No tenía votado el doctor. Pero muy votado. Le dimos vacaciones. No me tenían votado. Recuérdate que en diciembre yo iba a venir y tú me dijiste, estamos de vacaciones hasta enero. Dios mío. Me calició del aire. Y enero, pues entonces en este país se extiende hasta febrero, que es cuando uno comienza la vida, vamos a decir, normal. Pero gracias de verdad por invitarme a su espacio y la verdad que me siento como en casa. Gracias. Doctora, a Bianca le conviene que usted venga al programa. Dame mi queso, que mi queso de... que no es de queso vegetal. Exacto, y más bueno, rico. No, porque el doctor te pone el ejemplo. Él viene con algo en la mano. Exacto, Bianca. eso va para todo el Hubiera equipo. venido con uno para cada equipo, pero entonces de cada miembro del equipo, pero se lo traje a Bianca. Claro. Este me queda en el bolsillo, este para Bianca. Las damas primero. Doctor, hablábamos en la pausa que hoy es Día Internacional de la Epilepsia, o usted me corrige, concienciación sobre la epilepsia, para que nos abunde un poco sobre este tema. Existen en el mundo 3 días importantes que se celebran para epilepsia, 2 a nivel mundial, 1 a nivel latinoamericano. A nivel mundial se celebra el primer lunes el segundo lunes de febrero, es Día de Conciencia de la Epilepsia. Luego se celebra, me parece, 13 de marzo, Conciencia también internacional. Y luego en septiembre, el Día Latinoamericano de Epilepsia, más o menos para el 24 de septiembre. Entonces, los días como hoy, el Buró Internacional contra la Epilepsia, que es un grupo internacional que recoge a familias y a pacientes y a toda la gente que en la sociedad maneja a los pacientes con epilepsia, y la Liga Mundial contra la Epilepsia, que recoge a médicos, terapeutas y demás. Entonces, crean conciencia y hacen muchas actividades o difunden mensajes por diferentes redes y por diferentes medios sobre qué es la epilepsia, el impacto social que tiene, el alcance que tiene, las políticas internacionales que existen, las políticas locales que pueden tener cada país, el alcance verdadero de la epilepsia, porque muchas veces uno dice, epilepsia y bueno, esto no me importa, eso es algo privado, si tú lo tienes a mí no me interesa. Pero cuando comienzas a escuchar todas las estadísticas, sí nos toca a todos. ¿Por qué? Porque la OMS dice que más de 50 millones en el mundo padecen epilepsia, es decir, se estima que aproximadamente realmente 65 millones de habitantes en este planeta padecen epilepsia. Entonces, significa que la mayoría de esos pacientes con epilepsia están en países emergentes, por no decir países de tercer mundo, y entonces se asocia mucho a la condición en que el paciente nace, si nace con parto asistido en hospitales, con todo lo que se necesita, si no tiene accidentes de tránsito, si no tiene infecciones en el primer periodo de la vida. Entonces hay una serie de factores que hace que el ambiente favorezca de manera correcta que el cerebro de esos niños, que más tarde serán adultos, se desarrolle correctamente. Si no hay esas condiciones, pues el paciente es susceptible de tener una afectación cerebral, ya sea directa o indirecta. Directa porque tiene un trauma, indirecta porque, bueno, tuvo una infección y secundaria a la infección hizo una epilepsia, por ejemplo, una meningoencefalitis, una encefalitis, una toxoplasmosis, muchas cosas. Entonces, si no la diagnosticas a tiempo, la epilepsia se va a acompañar de otras condiciones que pueden ser tan grave o tan mala como la epilepsia. Cuando uno dice tan grave y tan mala, significa que te puede dejar secuela y te la puede dejar a largo plazo. Pero aún así, el 30% de las epilepsias pueden ser prevenibles. Doctor, antes de seguir avanzando ahí, ¿a partir de qué edad o cuáles son los rangos de edades que están más propicios cuando sale la enfermedad? Porque puede que ya una persona adulta, 25 o 30 años, le surja una epilepsia o eso surge en edades tempranas. Realmente la epilepsia puede aparecer desde el primer día de vida hasta el último día de vida. Entonces, los periodos más susceptibles son los extremos de la vida, es decir, el nacimiento y luego la infancia y la adultez, ya el adulto mayor, que es como se le dicen a las personas mayores que pasan de 70 años, no se dice viejo, sino adulto mayor.
y entonces ellos, porque tienen una serie de factores de riesgo que hacen que pueda su cerebro padecer epilepsia, porque tuvieron hipertensión, porque fumaron, porque tienen colesterol, porque tienen demencia, porque tienen una serie de factores. Sin embargo, a pesar de que nosotros decimos que desde el primer día de vida el paciente puede presentar epilepsia, muchas madres de niños que han tenido epilepsia desde el nacimiento y que luego uno investiga y encuentra que tiene una malformación del cerebro o que tiene un trastorno metabólico y demás, ven los movimientos que hacen los niños ya fuera del útero, cuando lo están viendo, y extrapolan a muchos eventos que ellas vivieron durante estuvieron embarazadas. Y entonces muchas dicen, doctor, creo que estaba haciendo crisis de mi útero porque los movimientos, como mueven las manos, como mueven los pies, la intensidad, la duración, es más o menos parecido a lo que yo percibí. Entonces, epilepsia la puedes tener siempre. Y la OMS, a partir de 2019, cambia la definición, vamos a decir, de aplicación de lo que es epilepsia. Anteriormente tú tenías que epilepsia era crisis convulsiva, básicamente. Con el tiempo, las investigaciones y los estudios ponen en evidencia que no, que epilepsia es mucho más que eso. Entonces, la OMS 2019 da prioridad a las enfermedades cerebrales y sobre todo a la epilepsia y la define no solamente como convulsiones, sino también como cambios en emociones, en comportamientos, en aptitudes, en sensaciones. Entonces tú dices, pero espérate, si yo no estoy haciendo crisis convulsiva que se vea, pero yo tengo una emoción que no se corresponde con lo que estoy viviendo, o sea, yo puedo tener epilepsia. Y la pregunta es sí. ¿Por qué? Nosotros los médicos sabemos que cuando un paciente hace una epilepsia, ya sea del hemisferio derecho, ya sea del hemisferio izquierdo, ya sea de cualquiera de los lóbulos del hemisferio, entonces ya sea frontal, temporal, parietal, occipital, tú puedes, si es en una zona, si es en un foco, tú puedes tener manifestaciones que tú eres consciente que no vienen de ti, que no están justificadas. Por ejemplo, los niños o los adultos que hacen epilepsia del lóbulo temporal, antes de hacer la crisis, dicen sentir un olor particular. Algunos dicen, bueno, un olor a flores, otros dicen un olor como anestesia o a éter, y después, posteriormente a eso, pierdo el conocimiento. Otros dicen, es que me da dolor en el estómago, y este dolor en el estómago que tengo no se me quita, y por más eh, medicamento para el estómago que tomo, no se me quita, no se te va a quitar porque no es del estómago, es del cerebro. En este caso es epilepsia. Igual, personas que pueden tener crisis de risa que no se justifica con lo que están viviendo, o crisis de llanto que no se justifica, o que pueden hacer epilepsias reflejas a estímulos específicos, como por ejemplo a la luz, niños que salen al sol y hacen crisis convulsiva, adultos que no pueden manejar durante, hay esa estimulación, foto de luz, fito de hojas, y estimulación es como cuando tú vas manejando en una calle que entra el sol en la mañana, que no hay ni sol ni sombra, y entonces eso hace como un patrón de luz que para ciertos pacientes eso desencadena crisis. Entonces aquí es importante saber qué tipo de epilepsia potencial puede tener el paciente y cómo ayudarlo. Y los pacientes tienen que ser conscientes de lo que están sintiendo y manifestarlo para uno poder ayudar. Doctor, ¿qué cantidad? Usted hablaba de unos 75 millones a nivel mundial. A nivel mundial 65. Ok. A nivel global dicen más, aproximadamente 50, pero se sabe 65. A nivel local nosotros tenemos entre 350 y 400 mil pacientes con epilepsia. A nivel mundial la epilepsia generalmente el 70% tiende a curarse porque es edad dependiente, y el 30% pues puede cursar a la cronicidad, es decir, cronicidad en el sentido de que puede ser de difícil control, que puede ser que requiera más de 2 medicinas, que a veces requiere someterse a cirugía, y que a veces con todas las mejores herramientas y mejores tratamientos no es suficiente. El paciente tiene ya una evolución un poco más difícil, son los síndromes epilépticos, que a veces uno utiliza dieta cetogénica, entre otras cosas, que utiliza dispositivos, que utiliza cirugía, a veces cirugía correctiva, a veces cirugía paliativa. O sea que
En el momento actual, 2025, febrero 10, hay muchas más herramientas que anteriormente para tratar la epilepsia, y la primera es la información. Recordarle a la gente que estamos conversando con el doctor Franklin Montero a propósito del Día Internacional de la Epilepsia. Doctor, la gente a veces, usted mencionó muchísimos síntomas que pueden presentar los pacientes de diferentes maneras, pero cuando a uno se le presenta una emergencia de salud, uno se nubla y dice, ¿a qué médico debo ir? ¿A un médico general? ¿Qué especialista? En el caso de la epilepsia, ¿cuáles son los médicos que se encargan de La epilepsia ese cuidado? tienes el encargado de manejar la epilepsia directamente es el neurólogo, pero se sabe que muchos de los pacientes con epilepsia pueden ser controlados en atención primaria. Significa que sin ver un neurólogo. Si tú llegas a un médico general, si tú llegas a un médico internista en el caso de los adultos, si llega un médico pediatra que tiene formación correcta, más la formación que tiene el propio paciente, puede encaminarte bastante al diagnóstico de la epilepsia. Primero comienza con una buena historia clínica, porque a veces los pacientes dicen, mire, yo no caí, yo no boté saliva, yo no boté baba, aunque mi mamá tiene epilepsia, aunque mi papá tiene epilepsia, pero a mí no, yo no tengo eso. ¿Puede ser heredada? Hay una condición de genética más que heredado. Cuando decimos genética es que en cualquier miembro de la familia, en cualquier generación puede aparecer un caso. Cuando decimos heredado, decimos que en todas las generaciones mínimo hay un caso. Entonces las epilepsias pueden saltar una generación y puede aparecer en otro momento. Entonces los genes que tienes para epilepsia pueden afectar a adultos y niños, pueden afectarte a mujeres y hombres, tú puedes tener trastorno asociado a epilepsia como son trastornos psiquiátricos o convulsiones con fiebre que no se define como epilepsia, tiene una mayor predisposición a padecer epilepsia, pero no es epilepsia. Y entonces los mismos genes que te dan en un pariente hacer epilepsia, en otro le puede dar con convulsión con fiebre, o en otro le puede dar con hacer trastorno del espectro autista, por decir algo. Ya, yo creo que me respondió. Eso era lo que quería saber, porque veo que muchas de estas condiciones de la epilepsia son parecidas a las de estas otras condiciones, ¿verdad? Como el autismo y todo eso. Exactamente. ¿Cuáles otras más, doctor? Por ejemplo, todo lo que te puede dar afectación cerebral es susceptible de darte epilepsia. Por ejemplo, tú tienes una enfermedad que te afecta el cerebro, que te quita la mielina, que es la proteína que protege las neuronas para que la transmisión del estímulo sea mucho más rápido. Son enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, que es la principal, la más conocida o la más famosa. Y tú tienes pacientes que hacen esclerosis múltiple y pueden tener epilepsia, según la zona que tienen. Pero igual tienes pacientes que mayores, que pueden tener Parkinson o pueden tener demencia, que pueden tener epilepsia. O igual tiene pacientes en la infancia, que es de lo que yo me ocupo, trastornos del espectro autista, trastornos de déficit de atención. Todos los trastornos del neurodesarrollo son susceptibles de venir asociados a epilepsia. Por ejemplo, puedes tener un paciente que tenga discapacidad intelectual, como decíamos anteriormente, el retardo mental, y puede venir asociado a epilepsia. O puede tener paciente que tenga problema en el aprendizaje, problema en el cálculo, problema en la redacción, problema motor fino, tics. Son, vamos a decir, las personas dicen movimientos anormales que no te alteran la conciencia y que tienen cierta recurrencia, que son los tics. Entonces también puede venir asociado a epilepsia. O tú puedes no tener ninguna de esas condiciones que son visibles, pero tener trastorno del humor o trastorno del ánimo, o tener periodos en donde te sientes como más hiperactivo y más productivo, y tener periodos cuando estás menos productivo, o sea que puede tener un cuadro entre comillas psiquiátrico, pero aquí no podemos decir que tiene un trastorno psiquiátrico puro per se si no se te ha evaluado de epilepsia. De hecho, la Liga Internacional contra la Epilepsia y el Buró Internacional contra la Epilepsia crean una aproximación multisectorial de epilepsia para ponerlo en el eje mismo, como la columna vertebral misma, de todos los trastornos neurológicos. Es decir, si tú vas al doctor porque no puedes caminar, o otro paciente va al doctor porque no puede producir ideas como antes, o otro va porque tiene sensaciones anómalas, u otro va porque está haciendo crisis que se ven, a todos uno debe colocarlo, perdón, en la línea y decir, primero, ¿tienen o no una epilepsia?
y a partir de ahí decir, no, no tiene epilepsia, pero tiene un trastorno psiquiátrico. No, no tiene una epilepsia, pero tiene una enfermedad desmielinizante. No, no tiene una epilepsia, pero tiene un trastorno del neurodesarrollo. No, no tiene una epilepsia, pero tiene un problema metabólico. No, no tiene una epilepsia, pero hizo un ACV o tiene un problema de la coagulación que hizo que tú sangrara o que no te llegara suficiente sangre y entonces ahí tiene la condición. No, tiene un problema vascular de la calidad del tejido del vaso y entonces tiene una enfermedad del colágeno que te puede predisponer a epilepsia, como es lupus, como pueden ser otras colágenos. Así, en fin, la epilepsia está en el centro mismo de todos los trastornos neurológicos que tú puedes tener en cualquier edad. ¿A qué doctor ir? ¿A qué Bueno, especialista? si es para Cuando una saber de persona una tiene- epilepsia, tú vas directamente con el neurólogo. Pero en el tiempo en que el neurólogo te vea, tú puedes ir con un buen internista y el internista te guía, o con un buen pediatra y hasta con un buen médico general. Ahora, Ok. el que se encarga de manejar las epilepsias son los neurólogos y dentro de los neurólogos están los especialistas en epilepsia que son epileptólogos. Doctor, es una condición muy común, a pesar de que la gente no lo ve así en el país. Se está orientando a la gente como se debe. Hay campañas desde el Ministerio de Salud Pública. Porque Eh, por eso justamente surgió la pregunta de a qué médico ir, porque a veces la gente tiene los síntomas y ni siquiera se imagina y tampoco sabe qué hacer. Todavía hay mucho de qué Doctor, hablar. Excúseme que Mm. que lo interrumpa. Dígame. Yo quiero que usted se la juegue. Usted no es político ni nada parecido. ¿Cómo estamos nosotros en República Dominicana institucionalmente en el sector público, salud pública? ¿Cómo estamos respondiendo a las necesidades de los ciudadanos en el tema de la epilepsia y sus derivados? Bueno, es una pregunta amplia. Yo puedo darla desde mi perspectiva de neurología pediátrica infantil. Pero juégase. Vamos a ver. Bueno, yo no hablo mentiras, yo no tengo compromiso con nadie, yo digo las cosas que son. Realmente la disposición del ministerio en asistir a los pacientes con epilepsia es buena desde el punto de vista de disposición, desde el punto de vista de medicamentos que están disponibles para los pacientes con epilepsia. Tenemos más que cubre la cartera de salud pública que anteriormente. El ministro como tal se la juega y lo hace correctamente. Un grupo de apoyo que nosotros trabajamos, y yo soy presidente de la Sociedad Dominicana Unidos por Epilepsia, que es un grupo de familias y de pacientes con epilepsia, hemos creado vínculos de acercamiento con el ministro para ver cómo a esos pacientes se le puede dar mayor cobertura y asistencia, y el Buró de la Primera Dama es consciente de ese deseo de ellos cubrirlo y protegerlo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el punto viene en la parte administrativa, en lo que es dar el servicio directo a los pacientes, porque, por ejemplo, yo funciono como jefe de servicio del Hospital Robert Rick Cabral y hace unos años nosotros creamos clínicas para cada una de las patologías. Por ejemplo, clínica de epilepsia, para atender solamente a los pacientes con epilepsia, organizándole un día de consulta y demás, clínica para los pacientes que tienen trastorno del espectro autista, clínica para niños que han tenido Guillain-Barré y que tienen secuela y todo eso. Eso fue hace unos años. Hemos luchado porque nos permitan llevar a cabo eso y no tenemos cooperación de ninguna institución para que nos permita. Por ejemplo, los call centers que dan cita no nos permiten a nosotros, por ejemplo, organizarnos y decir, nosotros solamente vamos a ver epilepsia hoy. Por favor, permíteme ver los pacientes con epilepsia. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes con epilepsia, el paciente te puede venir con epilepsia, con problemas de comportamiento, con problemas de lenguaje, con problema familiar, con disfunción en la familia. Y si un paciente viene del interior y tiene epilepsia y tiene alguna de esas cosas asociadas, en ese solo día, el paciente tú puedes organizarle citas en diferentes departamentos y el paciente que viene del interior va a dar un solo viaje. Excelente. Entonces, esa idea la hemos planteado hace muchos años y no nos han dejado desarrollarla, que es por el bien de los pacientes, porque el tratamiento de la epilepsia no es solamente darle una medicina anticrisis, como decíamos anteriormente, a la epilepsia, a los antiepilépticos, es manejar todo. Tú no haces nada con dar un tratamiento
si el paciente no tiene una buena información. Y tú no haces nada con dar un buen tratamiento si la familia alrededor, ni la escuela alrededor, ni el trabajo alrededor de ese paciente tiene ninguna información. Entonces, si a nosotros no se nos permite traer todos estos pacientes y crear vínculos entre ellos mismos y crear una clínica que funcione, por ahí comenzamos mal. A pesar de que uno como persona y que el personal médico con el que yo trabajo en el hospital tenemos la disposición de hacerlo, desde el punto de vista de administración, no nos permiten, los call centers nos boicotean y lo que quieren es que facturemos y que facturemos. Hay pacientes que están solicitando citas con una epilepsia descontrolada que tienen que durar un año y hay pacientes que tienen algo que no es tan importante que le dan cita inmediatamente. Entonces nosotros nos vemos obligados a hacer los pacientes que vienen por cita y los pacientes que nosotros tenemos que agregar porque vemos la prioridad y no se nos permite organizarnos como esos pacientes permiten. Cuando usted habla de call center, ¿se está refiriendo a las aseguradoras? No, el sistema de consulta pública actualmente en el hospital existe un plan piloto con diferentes hospitales, 3 en particular. Entonces usted no llama directamente a ese hospital ni a esa recepción. Para mí es una aberración. Entonces usted llama a un sitio que no conocen el doctor y entonces ese sitio en una computadora le pone una cita. Okay. Que no conoce el doctor, que no conoce el paciente, que no conoce la no hay secretaria. ahí son como intermediarios. Sí, pero es, por ejemplo, que yo quiero una cita con usted y cuando yo llamo al call center, me responden en Montecristi, me dicen, usted lo va a ver a tal tiempo, en tal momento, sin conocerlo usted, sin ver a su secretaria. Es una ¿Y verdad. quién maneja eso? ¿Eso es el Servicio Nacional de Salud? ¿Cuál No sé institución? si el Servicio Nacional de Salud, me imagino que sí, pero es el call center, es el departamento Oye, de call center. el llamado está. No es desde esta administración, desde administraciones anteriores. Okay. Esto comenzó, No estoy entendiendo. Vamos No a ver, estoy- no usted estoy quiere una entendiendo. cita con neurología. Yo quiero ir al Robert Rick Cabral. Usted no llama a Robert Rick Cabral. Ni me apersono a Robert Rick. Tampoco. ni No esa puedo. persona. Pues lo puede hacer, pero la cita la ponen por teléfono. Si Es tú un vas allá, te número van a referir a que A que llame al call center. que el call center no está en el pues. hospital, que no nos conoce a nosotros, que no conoce nuestra secretaria, que no conoce nuestro volumen de trabajo, y son ellos que ponen la cita. Una denuncia muy fuerte, doctor, y que a gente que mayormente vive en el interior del país se le hace mucho más difícil tener acceso al tratamiento y al seguimiento médico. Imagínate cuando llama y le agendan una cita 2 o 3 meses después. No, hasta un año. Un año. Hasta un año. O sea, Hasta un año. Vale decir que fuera de aquí, cuando tú vas a ver a un médico, un neurólogo, pediatra, psiquiatra, tienes que durar un año, pero es un sistema organizado en donde antes de tú ver ese médico, ya tú vas a otros médicos que tienen protocolos que te dan asistencia y que te dan medicina y que te dan ayuda antes de tú llegar. claro. Pero aquí nosotros nos vemos en la obligación de recibir la cita, pues cuando la pone el call center y además de eso agregar a los pacientes que llegan, que tienen acceso, decimos, pero ven, vamos a verte. Entonces manejamos 2 listas, la que nosotros agregamos, que es mucha, y la que viene del call center, que muchas veces es mucha y muchas veces faltan muchos pacientes, o sea, se pierden muchos espacios porque los pacientes no esperaron tanto. Entonces, Sí. hemos hablado y parece como que no es lo que ellos entienden prioritario. Ahí sucede algo que se ha tratado de implementar y no sé cuál es el tranque de que aquí no arranca la famosa atención primaria. Ujú. Bueno, de eso no te puedo decir mucho porque yo lo que soy es neurólogo, pediatra y clínico, no soy salubrista. Sí es parte del sistema. Se Pero- trató de implementar hace ya, no en este gobierno, eso viene de cuando hay Hipólito. Pero a grosso modo es bueno saber que en todos los sistemas y los países que la salud funciona, se invierte dinero. Y la salud requiere dinero. Entonces nosotros no podemos tener un sistema gratuito y entonces ofrecer un sinnúmero de servicios sin cobrar. Entonces, o se da una mayor partida presupuestaria para que esos hospitales asistan a esos pacientes o se le cobra a los pacientes. En Europa, los hospitales parecen hoteles, en Estados Unidos igual. Pero ¿cuánto tú cotizas con tu seguridad social? ¿Cuánto se va? Se va mucho dinero. Se gasta. Se va mucho dinero. Entonces, la salud es de lo más importante, salud y educación en todo el mundo, y se va mucho dinero. Entonces, aquí no podemos tener un sistema de salud de oro sin recursos. Sí. Ya finalmente, doctor, con relación a este tema,
¿qué tan difícil se le hace a una persona llevar una vida normal teniendo epilepsia? Vamos a ver, depende del tipo de epilepsia que tengas. Es importante la información, es importante el seguimiento del protocolo, es importante el seguimiento del tratamiento. A propósito de eso, poniendo un ejemplo, hay epilepsias que se producen básicamente o que tienden a desencadenarse o decimos, sí, se desencadenan. Triggering, es eso, que se disparan. Se disparan mismo. por factores como la falta de sueño. Entonces, si es el caso suyo de que por falta de sueño va a tener epilepsia, usted puede tomarse el antiepiléptico o el anticrisis mejor y puede tener el mejor médico del mundo, pero si no duerme, va a ser crisis. Entonces, aquí el conocimiento de no puedo pasar mala noche, no me puedo acostar tarde, tengo que tener un sueño reparador, tengo que dormir el número de horas que mi cuerpo necesita para reponerme. Entonces, si no hago eso, estoy susceptible de hacer crisis. Entonces, es importante uno saber cuáles son los factores que te llevan a hacer crisis. Por ejemplo, hay pacientes, muchachas, que tienen el periodo menstrual o tienen el periodo de ovulación, son susceptibles de hacer crisis. Ahí son epilepsias que son catameniales, entonces el tratamiento que toman, aparte del tratamiento que toman siempre, en esos días hay otra medicina que puede agregarse de manera transitoria hasta que pase ese periodo y pueden perfectamente llevar una vida normal. Hay otros pacientes que pueden hacer crisis reflejas. Reflejas es que hay un estímulo determinado que lo puede poner a hacer crisis. Por ejemplo, niños que hacen videojuegos que tienen epilepsia fotosensible, hay un patrón de luz que no se recomienda que utilicen. ¿Por qué? Porque es segurito que eso te va a hacer crisis de epilepsia. Aquí, en fin, es buscar cuál es el factor desencadenante que te lleva a hacer la crisis, ese uno. Y número dos, informar a la familia de qué hacer cuando tú haces una crisis y qué hacer a la escuela y qué hacer en tu trabajo, porque no haces nada con tomar un tratamiento y de repente si haces una crisis de epilepsia en tu trabajo, nadie se te pega porque tú puedes tener algo contagioso cuando no lo es. O en la escuela nadie quiere nada con ese niño porque tiene algo contagioso que tampoco lo es. Si el niño no está rindiendo en la escuela, los profesores tienen que dar parte a los padres, pero hay padres que dicen que no le van a decir que su niño tiene epilepsia por no ponerlo en evidencia, entonces el profesor se encuentra entre la espada y la pared y el niño básicamente es el que está sufriendo. Entonces aquí es información, 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 el mejor tratamiento. Y en el trabajo, doctor, yo no me junto con fulano porque fulano es medio epiléptico. De hecho, ya no recomendamos decir epiléptico ni epiléptica. Decimos un paciente con epilepsia, porque cuando tú dices epiléptico, eso tiene una connotación en la psiquis del individuo a rechazo, a aislamiento, Sí. a lo que se llama eso, a estigma. Entonces decimos un paciente con epilepsia. Cuando tú dices un hipertenso o paciente con hipertensión, quizás se vea igual. Tú dices, no, el paciente es asmático, el paciente es hipertenso, el paciente es diabético. Pero cuando tú dices, no, él es epiléptico, epiléptico. Entonces, como que, dímelo de nuevo. Entonces, sin embargo, tú tienes un paciente que hace epilepsia que puede perfectamente llevar una vida estrictamente normal. Muchos pacientes, después que llevan algunos 2 años de tratamiento, algunos 5 años de tratamiento, sin crisis convulsiva, con buen seguimiento clínico, puede retirarse de medicina y muchos no retoman a hacer crisis y muchos se dan de alta. Recuerden, de 10 pacientes, Ujú. 7 pueden curarse.